Bueno, hoy en el Laboratorio de la Contratación nos visita Gustavo Adolfo Casero Balboa, que es director de gestión del Hospital Universitario de la Princesa, y seguramente nos va a ofrecer una visión muy especial de cómo se gestiona, cómo es la vida de la gestión en un hospital, digamos, de tamaño medio, alrededor de 500 camas, bueno, muy buenas, 500 y pico camas, ¿no? El Hospital de la Princesa. No llega, aproximadamente 450 camas. Vale. Bueno, en primer lugar, ¿es fácil de gestionar un hospital de esas dimensiones o ya tiene su trabajito? No, no es nada fácil gestionar un hospital de esas dimensiones, entre otras cosas porque ese hospital es un hospital ya antiguo y estructuralmente quizá no sea lo más idóneo para gestionar hoy en día, ¿no? Son 11 plantas, tiene 3 plantas subterráneas y lógicamente es prisionero de 4 calles, ¿no? Ajá. Maldonado, Diego de León, Conde de Peñalver y General Díez Porlier. Entonces, es un hospital que lo llamamos de manzana, ¿no? Sin posibilidad alguna de expandirse y, bueno, un edificio incluso con fachada protegida, ¿eh? Ajá. No es fácil, tiene dificultades. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿cuánto tiempo lleva usted dirigiendo o encargándose de la gestión de este centro? Yo entré en el hospital en el año 2009 y estuve aproximadamente 7 años al frente de la Dirección de Recursos Humanos. Va a hacer 3 años me nombraron director de gestión y entonces, bueno, pues dejé un poco el tema de los recursos humanos y me dedico más pues, a gestión de lo que se llama asuntos generales, contratación, en fin, otros campos, ¿no? Que tienen más que ver con la economía que con las personas. Claro. Bueno, pero luego podremos entrar en detalle. Está muy bien esa experiencia que he tenido como responsable de recursos humanos, porque eso también hay que saber cómo gestionarlo en un centro sanitario como es el hospital. Pero vamos al perfil, porque en el laboratorio de la contratación interesa mucho saber cuáles son las capacidades que convienen para poder optar, por ejemplo, a un puesto de gestión o a un puesto que tenga que ver con la dirección de una organización sanitaria. ¿Cuál es el perfil suyo? Pues yo de formación soy abogado. Estuve casi 13 años ejerciendo y a la vez que ejercía en un despacho de abogados bastante conocido del barrio de Salamanca, pues empecé a ser asesor jurídico de un colegio profesional. Ese era el mayor contacto que yo tenía con sanidad. ¿A qué me dedicaba? A asesorar profesionales sanitarios. Entonces, es a partir de ahí, ¿no?, cuando, bueno, pues te surgen este tipo de oportunidades porque ya conoces el medio, ¿no? Si realmente tuviera que decir cuál es el perfil adecuado para la gestión, no me decantaría por uno. Sí que es verdad que en función del puesto que uno ocupe, interesa más un perfil u otro, ¿no? Mientras que yo, ahora ya con el paso de los años, casi soy un todoterreno. Por ejemplo, tenemos un subdirector de gestión que es un ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque es un hospital que está sometido continuamente a problemas de infraestructura, por la verticalidad, por las obras, por la falta de espacios, y es muy importante tener a una persona que entienda lo que es un plano, que entienda cómo va la infraestructura, en fin, debería de ser la dirección de gestión, en nuestro caso, digamos que es un poco multidisciplinar, ¿no? Yo soy el director, pero tengo 2 subdirectores, que uno es un especialista en recursos humanos y otro, como ya acabo de contar, es un ingeniero industrial que nos ha venido muy bien. Las cosas son así. Y una cuestión, como usted conoce, al menos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a muchos colegas suyos en cuanto al cargo, a la gestión de grandes hospitales, ¿cuál cree usted o cuál es el perfil que más domina? ¿Es similar al suyo o hay más ingenieros o hay más economistas? ¿Cuál sería el perfil en la gestión de los grandes hospitales de Madrid? Pues el que más domina yo creo que es el perfil de economista y abogado. Ese es el perfil predominante, ¿no?, en las direcciones de gestión, porque es un perfil que es bastante versátil,
¿eh? Ajá. Te puedes adaptar a departamentos fácilmente como son contabilidad, asuntos generales, logística, en fin, quizá es un perfil muy versátil para eso. Los otros de los que he hablado son mucho más específicos, ¿no? Es más raro encontrar a un ingeniero haciendo dirección de gestión que encontrar a un abogado o un economista, que son los perfiles más normales por adaptables. Ajá. Y luego, más allá del perfil profesional que se pueda tener, claro, lo que hay que hacer, sí o sí, es tener una especialización en el ámbito sanitario con todo lo que eso comporta, ¿no? Efectivamente. Es una especialización que también en la actualidad, ¿no?, en los grandes hospitales viene pues de dos raíces fundamentales. Una que es la experiencia de los años, que eso es clave, y otra que es la formación aparte, ¿no? ¿Por qué? Pues hombre, yo hace muchos años ya hice una especialización en Derecho Sanitario en ICADE, hace 4 o 5 años un máster en IS, que es un clásico dentro de la sanidad. Efectivamente tienes que tener formación propia ya de sanidad, ¿no? Pero la experiencia creo que es lo que manda por encima de todas las cosas, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo está la situación en cuanto a la formación? ¿Hay lugares donde uno se pueda formar en esta especialización para poder afrontar lo que puede ser una gestión de un centro sanitario, de una organización sanitaria? Sí, sí los hay. Por ejemplo, el máster del IS yo creo que es muy bueno a nivel de formación para la gestión sanitaria. Ese es uno de los sitios donde uno se puede formar. Lo que yo hice fue en ICADE hace muchos años, creo que ahora mismo eso ya no existe, pero bueno, sí que alguna vez, incluso en el CEF, me parece que se llama, en el Centro de Estudios Financieros, sí he llegado a ver alguna especialización, no me acuerdo si era máster o curso de especialización, que también iba encaminada a la gestión sanitaria, sí. Ajá. Bueno, Aunque no hay mucho, ¿eh? Ya. Ajá. Claro, porque en ese sentido, ¿le parece a usted que, por ejemplo, una organización como esta, el Laboratorio de la Contratación, podría hacer algo en esa línea? Por supuesto, claro que sí. Formar un directivo no es fácil, por el tema que he dicho de la experiencia, pero sí que es verdad que debajo de los directivos hay muchísimos departamentos que requieren de experiencias concretas, sobre todo en departamentos como pueden ser los asuntos generales, que hoy están muy relacionados con temas de eficiencia energética de hospitales, es muy importante, o en gestión contractual, e incluso en gestión de farmacia, respetando el terreno del farmacéutico hospitalario, pero sí la gestión de una farmacia de un hospital. ¿Por qué es tan importante? Porque ocupa un porcentaje del presupuesto que es bastante grande. Ajá. Y centrándonos ya en su experiencia en el Hospital de la Princesa, ¿cuál es la partida, digamos, de dinero del que ustedes disponen, la que soporta, digamos, un porcentaje mayor del cómputo global? ¿Ese personal? En nuestro caso, los hospitales varían, pero en nuestro caso está casi al 50%, lo que llamamos capítulo 1, gastos de personal, y lo que llamamos capítulo 2, bienes y servicios, farmacia, ¿no? En nuestro caso está casi al 50%, presupuestariamente. En fin, ¿cuál es la principal dificultad que usted ve a la hora de gestionar un centro como el suyo? ¿Dónde están esos lugares o cuáles son las áreas, digamos, más sensibles, en fin, que generan más desequilibrio y que hay que tener o que hay que cuidar especialmente para que, en fin, los balances se equilibren? Bueno, el capítulo 1, la gestión de personal, es un capítulo sencillo en tanto en cuanto las retribuciones del personal estatutario están marcadas bueno, pues por una orden de retribuciones que sale todos los años, entonces sufre pocas variaciones. Puede sufrir variaciones fundamentalmente por dos cosas. Una, porque tengas a lo largo del año más personal contratado, o dos, porque en un momento determinado personal que tienes contratado está en situación de IT y tienes que suplir mucho, pero al fin y al cabo es personal contratado con las mismas retribuciones, ¿no? Las variaciones ahí son escasas.
En el capítulo 2, ahí sí que hay más variaciones, porque la parte de bienes y servicios es bastante estable. Sin embargo, la parte de farmacia va creciendo continuamente, ¿no? Yo nunca he querido ver, que es un problema clásico de los hospitales ya grandes, nunca he querido ver separado lo que es la parte asistencial de la parte no sanitaria. Incluso desde dentro se ve con mucha separación. El paciente es lo primero tanto para una parte como para la otra. Eso es así. Entonces hay que trabajar un poco en esa línea, ¿no? Pero cuando digo que no la he querido ver separada es porque realmente la parte no sanitaria debe de trabajar para que la parte sanitaria funcione. Es decir, tú puedes tener problemas pues, de listas de espera, puedes tener problemas de en un momento dado hacer una obra e incorporar un aparato de alta tecnología, pero te quedas sin fondos como para poner aparataje auxiliar, mobiliario y demás, y es un problema de gestión, pero no solo es un problema de gestión. Es decir, pongo este ejemplo porque si en ese aparato de alta tecnología no puedes acabar de concluir esa obra con todo lo que conlleva, tampoco puedes tratar los pacientes para los que el aparato está preparado, ¿no? Trato de verlo todo siempre desde un punto de vista que sea tanto asistencial como no sanitario, porque al final el objetivo es el paciente. Claro. Y una de las grandes dificultades, entiendo, que tiene gestionar un centro sanitario es que no es como una empresa, en fin, que trabaja de lunes a viernes, por ejemplo. Aquí hay que trabajar sábados, domingos, festivos, es decir, todo el año. Todo el año. Y no se puede estropear nada porque, es decir, no puede ser que un quirófano se cierre y no se pueda operar, o hay que buscar alternativas, en fin, viables, ¿no? Efectivamente, y bueno, pues una resonancia magnética, ¿no? No puedes dejar que esté parada mucho tiempo, los pacientes están citados, las pruebas son necesarias, tiene, en fin, todo un mecanismo, ¿no?, que se acciona rápidamente si sucede alguna cosa de ese tipo, ¿no? No se puede estar... la reacción inmediata es la derivación del paciente a otro centro. Ya. Pero aunque lo hagas así, o retrasar las citas o proporcionar otra cita al paciente, recitar, que le llaman, ¿no? Pero aunque lo hagas así, la solución a ese problema tiene que ser rápida. No puedes mantenerte así durante demasiados días, ¿no? Eso es muy importante, sí. ¿Y hasta qué punto, para poderse manejar en ese tipo de situaciones, que son las habituales en todos los centros sanitarios, hasta qué punto en fin, hay flexibilidad para trabajar? Flexibilidad, por ejemplo, a la hora de establecer las contrataciones. Hay muy poca flexibilidad. Ese es uno de los grandes caballos de batalla. Es decir, afrontar reparaciones que a veces pueden ser de cientos de miles de euros se convierte en una dificultad a nivel de la gestión contractual. Es difícil, ¿no? Es mucho más fácil afrontar reparaciones o sustitución de material por obsolescencia de bajo coste que afrontar bueno, pues reparaciones de miles de euros, ¿no? Es muy difícil, ¿no? La ley en eso no es laxa. Y partiendo de ese principio, ahora hay una exigencia que es justamente también lo que da sentido a esta institución, es la transparencia. Sí. ¿Cómo se puede hacer compatible las necesidades imperiosas de llevar a cabo una determinada reforma, por ejemplo, en un hospital, o prestar un servicio, con, en fin, con la situación de los contratos? De cómo se licitan los contratos, qué cantidades se pueden trabajar, o, en fin, eso cómo se hace. Bueno, para que además todo el mundo esté satisfecho y tenga conocimiento de cómo se gestiona, cómo se hacen las operaciones en el hospital. Bueno, partiendo de la base de que todos los hospitales estamos sometidos a una intervención, ¿no? Que es una intervención que se llama Unidad de Control Financiero Permanente, ¿no? Que es una unidad que te va, digamos que controlando, ¿no? Ahora mismo cada 6 meses, partiendo de esa base y de que la propia Unidad de Control Financiero lo que nos dice a los centros es que todo se basa en la planificación,
no les falta razón en decir que efectivamente hay que tener una planificación, porque hay muchas cosas que se pueden hacer planificándolas, pero es evidente que hay otras muchas que no se pueden hacer planificándolas. ¿En qué consiste la transparencia vinculada a esto? Pues la transparencia consiste en decir qué es lo que haces de forma planificada y qué es lo que no puedes planificar y tienes que hacerlo. Eso es transparencia. Ahora, ¿la ley cubre ambos aspectos? Pues no, porque muchas veces tienes que realizar, pues no sé, licitaciones o incluso adjudicaciones directas que no están amparadas legalmente y aún así el hospital tiene que hacerlas. Hay mucha gente que demanda, bueno, pues no sé si una ley en paralelo o por lo menos una excepción a la ley de contratos del sector público para que esta segunda parte sí que pudiera tener un amparo legal, ¿no? Yo sí soy de esa opinión, ¿no? Es decir, algo tendrías que hacer porque la transparencia ahí está. Yo creo que ahora mismo todos los hospitales son muy transparentes. Pero claro, es que la ley no está pensada para el ámbito sanitario, que es el problema, ¿no? Y claro, eso significa que sí hay que hacer, imaginemos, una obra, porque una reforma dentro del hospital, y eso supone una cuantía importante, en fin, la alternativa que parece así muy sencilla, que cualquiera podría aplicar y decir, bueno, pues si yo no puedo hacer esto porque es un contrato mayor, pues hago 15 contratos menores. Bueno, es una posible solución. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en eso ya desde hace años, lo que hacemos es sacar un contrato que suele tener una duración anual, que le llamamos contrato de obras menores, que es un contrato al que le pones una cuantía, pues no sé, 200, 300, 500.000 euros, y que es un contrato que te puede, es una adjudicación, te puede amparar todas las obras menores que tú tengas que ir haciendo a lo largo del año, que a mí me parece una buena fórmula, ¿no? Aún así, todavía hay cosas que se escapan, porque claro, es un contrato un poco generalista, ¿no? Si necesitas una cosa muy especializada, es posible que no pueda estar dentro de ese contrato, ¿no? Es una buena fórmula, pero no lo cubre todo, ¿eh? Claro, y de la misma manera que nos comentaba la parte, digamos, que tenemos planificada y la otra parte que hay que saber gestionar que no está planificada, claro, están esos imprevistos que siempre ocurren. Ahora estamos en una, en fin, situación muy comprometida con el caso de la alerta por el coronavirus, el COVID-19. Claro, eso significa que un hospital, como el caso de la Princesa, tiene que establecer o determinar determinadas partidas económicas para proveer determinados servicios o materiales que no estaban contemplados inicialmente y que nadie podía prever que ocurriera una epidemia de este tipo. Y hay que darle respuesta. Sí, eso puede suceder con facilidad. Es decir, por mucho que hubiéramos planificado previamente, no entraba dentro de los cálculos de nadie que tuvieras que emplear partidas presupuestarias relacionadas con el tema del COVID-19. Pero es más, es que no son partidas presupuestarias solamente dedicadas a una... Puede ser desde un fármaco hasta una infraestructura porque necesites, pues por ejemplo, habitaciones con presión negativa, hasta la contratación de personal. ¿Estaba previsto? No, no estaba previsto. ¿Hay que afrontarlo? Sí. ¿Puede hacer la Consejería de Sanidad o una de sus direcciones generales posicionamientos para esto? Sí, claro que puede hacerlos. ¿Dónde radica el problema? En que dependiendo de qué sea, puede tener una gestión contractual muy sencilla o no. Es ahí donde radica el problema. La contratación de técnicos de laboratorio es una autorización de Dirección General de Recursos Humanos. Sin embargo, el realizar 2 habitaciones con presión negativa no tiene nada que ver con eso. Sería un concurso que habría que adjudicarlo a una empresa y pudieses no tener tiempo y tener que reaccionar de una forma más rápida y hacer directamente contrataciones directas, ¿no? Podría suceder. Son casos excepcionales, pero puede suceder. Sí.
¿Y eso cómo se resuelve a la hora de equilibrar luego los presupuestos? Porque claro, si ha pasado una crisis y hemos tenido que gastar un dinero que inicialmente no estaba previsto para otras partidas, ¿cómo se hace? Porque las partidas de donde lo saques tendrás también que seguir alimentándolas para que sigan funcionando y dando servicio al ciudadano. Efectivamente. Por eso Así precisamente... que tiene un poco de magia, tiene esto, ¿no? Sí, pero por eso he hablado de que la intervención es una unidad de control financiero permanente. Si te vas a otras administraciones públicas, lo que vas a encontrar son fiscalizaciones previas, es decir, tú haces lo que yo previamente te apruebe. Sin embargo, en sanidad no funciona así, es un control financiero permanente, ¿no? A lo largo de todo el año. Eso sí permite flexibilidad. ¿Por qué? Porque no estás sujeto a un presupuesto cerrado. Es decir, ¿cómo resolverías ese problema sobre esas partidas que hay que seguir alimentando? Pues lo resolverías a base de posicionamientos económicos durante el ejercicio. O si pasaras con alguna deuda del 31 de diciembre al 1 de enero, tendrías que ir pagando esa deuda al principio del año siguiente. Pero por eso la intervención es de esa manera y no es una fiscalización previa. Ajá. Otra cuestión. Claro, afortunadamente ahora cada vez más están introduciéndose en el ámbito sanitario, muy especialmente, nuevas tecnologías. Se ofrecen nuevos servicios. Sí. Muchas veces esos servicios no necesitan, digamos, aplicarse entre las cuatro paredes del hospital. Se pueden hacer fuera, a distancia, con tecnologías de la información. En definitiva, estamos hablando de nueva prestación de servicios que habrá que licitar de forma distinta y no sé si estamos preparados para ese tipo de situaciones o no. Yo creo que eso está bastante en pañales de momento, aunque está llegando, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención ya desde hace tiempo, lo que llaman la telemedicina, ¿no? Yo desde el hospital tengo un servicio que puede ser geriatría o medicina interna, que estoy contactando telemáticamente con una residencia de la tercera edad, que evidentemente me tiene al paciente puesto, yo estoy indicando que le hagan, pues no sé, una prueba o lo que sea, y estás haciendo telemedicina, ¿no? ¿Estamos preparados para la adjudicación de ese tipo de servicio? Yo diría que no. En principio diría que no. Pero bueno, amparo legal sí que creo que tiene la adjudicación de un servicio como ese, siempre y cuando estemos hablando de que el servicio lo va a llevar a cabo una empresa adjudicataria que no sea el propio hospital, ¿eh? Porque claro, también lo puedes hacer desde dentro del hospital, como he dicho, geriatría o medicina interna. Ahí solo tendrías que adjudicar los medios. Pero bueno, se podría hacer desde fuera. Es ahí donde hay más dificultad. Y en ese sentido habría que establecer algún procedimiento específico para ese tipo de nuevas situaciones, nuevo tipo de contratos, porque, en fin, eso va a llegar y más temprano que tarde. Será cuestión de adaptar las organizaciones sanitarias a estos nuevos servicios, digamos, más integrados, ¿no? dentro del hospital, ¿no? Sí, lo que pasa es que la facilidad para llevar a cabo esto es poca. Yo tengo, por ejemplo, en el Hospital de la Princesa, aparte de hospital tenemos fundación y tenemos instituto de investigación. Yo soy de los que ha pensado siempre que habría muchos más temas que se podrían llevar vía fundación, pero es que las fundaciones también están sujetas a la misma normativa y por tanto tampoco es que sean instrumentos fáciles de manejar que te puedan facilitar procedimientos, ¿no? Incluso concursales para este. No, es difícil, ¿no? Hay otra solución, que es centralizar, pero claro, tendría que ser, pues, servicios. Ahora mismo hay servicios centralizados como puede ser la seguridad de los hospitales, o hay servicios centralizados, aunque sea por lotes, como es el servicio de limpieza de hospitales. ¿Se podrían centralizar otros servicios como este que acabamos de hablar? Sí, se podrían centralizar. ¿Por qué no?
Lo que pasa es que tendría que tener su propio procedimiento y habría que ser, bueno, pues un experto en el diseño de los pliegos. Pero bueno, cabida tiene. Y justamente para esas necesidades que se ven a futuro, ¿qué papel podría jugar ahí, por ejemplo, una organización como el Laboratorio de la Contratación, para formar en la manera en la que se tienen que disponer ese tipo de pliegos de condiciones para unos nuevos servicios que van a tener que ofrecerse sí o sí? Pues dependiendo de que realmente estuviera centralizado o fuera lanzado individualmente por un hospital, el Laboratorio de la Contratación sería, digamos, la empresa encargada de la realización de esos pliegos, que quizás sería lo más sensato, ¿no? Porque, bueno, tanto el pliego de cláusulas administrativas como el de prescripciones técnicas, en fin, para un hospital que, insisto, el personal no sanitario vive muy al margen de lo que es la asistencia, no es fácil tener especialistas dentro de las propias plantillas y dentro de los departamentos de suministros y logística que puedan afrontar ese tipo de pliego. Es decir, bueno, como todo el mundo sabe, en los hospitales las vinculaciones son públicas, la contratación no es sencilla, las bolsas de trabajo operan en las categorías profesionales a nivel de todo Madrid y no es fácil encontrar el profesional idóneo que sepa hacer ese tipo de trabajo, lo tengas o no lo tengas. Es difícil tenerlo, pero además localizarlo si no lo tienes también es muy complicado. Es decir, que el papel del laboratorio de contratación, aparte de la realización de pliegos, podría ser también la formación y el ofrecimiento de trabajadores que estuvieran especializados en eso. ¿Los incluyésemos en las plantillas o no? Porque eso sí se puede contratar externamente, ¿no? Pero claro, no hay demasiado que contratar, ¿no? Ajá. Ese es el papel que veo. Claro. Una cuestión que quizás desde fuera se ve así como digamos, la principal tarea de un buen gestor sanitario es, la clave en esto es contener el gasto, para que las cosas vayan bien. Y no sé si eso es así o no, no tiene nada que ver. Bueno, cada vez que viene un periodo un poco de recesión, parece que la clave es efectivamente contener el gasto. Pero vamos, que es que contener el gasto siempre es importante, no solamente en determinados periodos. Pero la dificultad de la contención del gasto, fundamentalmente, con la explicación que he dado antes de cómo funciona el capítulo 1 o el capítulo 2, la contención del gasto la tiene fundamentalmente un hospital en la parte que corresponde a farmacia. Ahí es donde es más complicado contener el gasto. Por eso he hablado antes de que un campo a explorar sería precisamente la gestión de la farmacia, porque surgen medicamentos nuevos, porque se prueban nuevas técnicas, y eso es lo realmente difícil de contener. De hecho, la contención del gasto en farmacia no significa que si has gastado 90 millones de euros en un año, el año siguiente gastes 90 millones de euros. Contener el gasto en farmacia significa hacer las cosas lo mejor posible, teniendo con amparo legal tanto los procedimientos abiertos como las adquisiciones directas, y aún así podrías decir que has contenido el gasto y el gasto ha crecido. Porque si ahora mismo te dicen, me voy a un caso que ya ha sucedido y que ya ha terminado, ¿no? La medicación a los enfermos de hepatitis C. Era imposible repetir el mismo gasto de un año para otro, porque tú tenías que medicar, en primer lugar, pues a los F4 y F3, luego a los F2, F1 y hasta los F0, ¿no? Y luego, sin embargo, eso ya desapareció, pero tuviste 3 años donde la contención del gasto no era viable. Ahora va a pasar con otros medicamentos, como por ejemplo la fibrosis quística, también. Entonces, la contención del gasto es posible
en capítulos como el capítulo 1 de gastos de personal, en una parte del capítulo 2 y en otra parte yo no lo veo viable, puesto que estamos hablando de farmacia. Incluso aunque un año consiguieras contener el gasto por cualquier razón, es la parte que siempre va aumentando, ¿no? El gasto de farmacia. Y más allá de en esa línea, un aspecto que a lo mejor puede ser anecdótico, pero que también visto desde fuera, pues hombre, no deja de ser interesante para que ustedes nos abran los ojos un poco para saber cómo se hace. Hablamos, por ejemplo, del mundo de las prótesis. Claro, de la misma manera que lo que es la tecnología sanitaria y la farmacología va avanzando y van surgiendo novedades técnicas o farmacológicas, o pruebas o nuevas pruebas que interesa tener. Claro, en el ámbito de las prótesis, pues claro, esto también va evolucionando y la prótesis que poníamos hace 15 años, ahora mismo, en fin, no tiene ningún sentido porque hay que ir a otro concepto. ¿Esa innovación genera algún problema a la hora de gestionarlo convenientemente? Pues sí, sí genera problemas porque si, por ejemplo, no sé, en prótesis de rodilla se ha sacado un procedimiento abierto que te va a cubrir 3 años, pero en 3 años la prótesis de rodilla ha ido evolucionando, el cirujano traumatológico puede estar solicitando una prótesis de rodilla que no esté dentro del concurso que en este momento tienes en vigor. Esto está sucediendo, ¿no? Cuando antes me preguntabas campos donde el laboratorio de contratación pudiera intervenir, yo para mí creo que uno de los talones de Aquiles que hoy en día tenemos en los hospitales es que los departamentos de suministros y logística encargan las características técnicas a los facultativos de un servicio, pero los facultativos del servicio tienen muchas dificultades para devolverte esas características técnicas y tú sacar los pliegos. Es decir, en unos casos porque el facultativo está a otras cosas, en otros casos porque no sabe. Y en otros casos, pues simplemente porque me es más sencillo hacer peticiones directas urgentes que intentar aunarlo todo en un concurso para así ahorrar gastos. Porque claro, la conciencia del gasto no la tiene todo el mundo igual, ¿no? Entonces, ese es un campo que es que, en fin, a veces uno se desespera, ¿no? Porque has pedido las características técnicas durante 2 años y nunca te llegan, ¿no? En prótesis, por ejemplo, ¿no? O se tarda muchísimo. Y luego los concursos los pliegos deberían de establecer que esos concursos fuesen más abiertos, ¿no? Que hubiera mayores posibilidades de dentro del mismo concurso, pues absorber las nuevas prótesis, porque claro, está todo tan marcado, ¿no? Tan identificado, que al final la nueva prótesis queda fuera del concurso. Eso es así. En cuanto a lo que hablábamos de la importancia de la transparencia en todo este tipo, sobre todo en lo que te afecta a la contratación pública y demás, ¿hasta qué punto la propia normativa de transparencia ralentiza los procedimientos en una institución que tiene que estar funcionando casi al segundo? Pues sí los ralentiza. No sé hasta qué punto, pero está claro que supone un freno, porque tienes que estar pendiente de que lo que estés haciendo, además, esté bajo el paraguas de la transparencia. Y eso, efectivamente, ralentiza, ¿no? A veces no reaccionas más deprisa pensando en que el procedimiento tiene que ser absolutamente transparente, ¿no? Y a veces tienes mucha presión dentro de una dirección de gestión. En un hospital tienes muchas presiones porque no reaccionas lo suficientemente rápido. Porque a lo mejor el gestor está pensando en que efectivamente esto no lo puedo sacar por esta vía, lo tengo que sacar por esta otra, lo cual supone un retraso de 45 días y la presión está en que se necesita para allá. Luego sí, efectivamente, la transparencia supone retraso. Sin que eso quiera decir que quitemos la transparencia, porque hombre, por supuesto, no tiene claro, ningún sentido. Efectivamente, si es buena. Claro. ¿Alguna anécdota, algo que nos pueda contar de esa situación crítica
en la que, en fin, parecía que no iban a salir las cosas y al final, como siempre pasa, salen, a veces, no sé, pues porque hay una suerte de conjunción estelar y que lo hace posible, pero una situación así de auténtica crisis que haya vivido y que haya tenido que resolver de una forma, pues, no sé si improvisada o jugando un poco con la experiencia, ¿no? de situaciones similares. Pues, por ejemplo, no hace demasiado se estropeó una de las máquinas de resonancia magnética, tenemos dos, y se estropeó, como suele pasar, ¿no? Pues un viernes por la tarde, ¿no? A ver, yo no me gusta demasiado el teléfono cuando la situación es un poco grave, entonces prefiero acercarme, ¿no? Me acerqué esa misma mañana y demás, y me subí a una azotea porque la resonancia magnética se había estropeado, se había parado preventivamente porque teníamos filtraciones de agua. Fue en esos días de noviembre que llovía muchísimo, está debajo de una azotea y luego está recubierta por una protección que le llaman la jaula de Faraday, ¿no? Y había habido filtraciones en el cuadro de mandos y tal. Es verdad que la suerte a veces acompaña, porque ¿cómo se resolvió? Descitando a los pacientes que estaban citados. Nosotros citamos sábados y domingos a pruebas de resonancia. Descitando a los pacientes y esperando a que se secara. Cuando se secó, funcionó sin ningún problema. Pero es, bueno, una casualidad. Podía no haber funcionado, podíamos haber corrido un gran riesgo si no la manteníamos parada descitando a los pacientes, y luego tuvimos la posibilidad de actuar con la empresa, que evidentemente tenemos de mantenimiento, para poder explicarles que la azotea tenía que tener un recubrimiento de otro tipo, porque a pesar de que, bueno, pues se hace todo lo que se puede, cuando llueve torrencialmente, las filtraciones existen. O si te cae una nevada de 15 centímetros, que no suele ser lo habitual en Madrid, el problema hubiera sido exactamente el mismo, ¿no? Al final son anécdotas que te interesas por ellas y te acompaña la suerte, porque se podía haber hecho la prueba de encender la resonancia magnética y haber resultado dañada y bueno, pues quedarte sin una máquina de resonancia magnética, y teníamos un buen problema, ¿no? Afortunadamente todo salió bien. Hace pocos meses. Y eso, hablando del mantenimiento, a veces se piensa, no, lo mejor es pues estar a la última, eso es lo que pedimos los ciudadanos y los pacientes más, cuando les toca, cuando les interesa, claro, o cuando nos interesa, cuando nosotros dejamos circunstancialmente de ser ciudadanos y pasamos a ser pacientes. Y lo que queremos es lo último, la última tecnología, y si no, como que, vaya, no me fío mucho de este hospital. Y ahora también, en el ámbito, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, hay libertad de poder elegir el centro sanitario en el que quiere ser atendido. Esa competencia entre centros, entre servicios, desde el punto de vista de la gestión, ¿es buena, es mala? Porque te obliga a estar un poco también a la última, ¿no? Sí. Llevamos ya varios años hablando de lo que llaman la concentración de la complejidad, ¿no? Que es un término que ya empieza a sonarle a todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que no es tan sencillo, ¿no? Es decir, ahora mismo dispones, en cualquier hospital, dispones de máquinas de alta tecnología que tienes que utilizar por eficiencia, por eficacia, por rendimiento. Y entonces, si eso no se afronta centralizadamente, de tal manera que en un sitio se atienda una cosa y en otro sitio se atienda otra, yo creo que el hospital no tiene medios suficientes como para luchar contra lo que el paciente demanda, ¿no? Es decir, el paciente quiere evidentemente que su hospital de referencia tenga la última tecnología, es lo que quiere, no es lo que demanda, porque dice, ¿por qué voy a tener que irme yo a este otro hospital que está al otro lado de Madrid a que me hagan una determinada prueba? Luego, la concentración de la complejidad es algo bastante complicado, ¿no? Y además todos los hospitales, con su capítulo 6 del que no hemos hablado, que es el de inversiones, pues lógicamente demandan más cosas. Las demandan los facultativos por un lado,
y los pacientes por el otro lado. Es lo lógico, ¿no? Entonces, bueno, como no puedes empezar a construirlos de nuevo, pues concentrar la complejidad no es imposible, pero es difícil porque yo creo que hay que hacerlo a largo plazo, ¿no? Sería bueno, no lo niego. Muy bien. ¿Alguna recomendación para los futuros gestores que quieran interesarse por el ámbito sanitario y especialmente en el ámbito hospitalario? ¿Qué recomendación le podría hacer? Así que le sirva y que sea muy útil, que digan, hombre, pues mira, un día escuché a una persona que me dio, en fin, o que me hizo dedicarme a esto con ilusión. Pues yo voy a decir dos cosas. Una, la que antes he hecho mención, ¿no? Que aunque en el caso de que uno sea abogado, economista, ingeniero o la profesión que tenga, no deje de pensar que dentro del ámbito sanitario lo importante es el paciente y que el ámbito no sanitario y el ámbito asistencial, ya sea médico o de enfermería, tiene que estar relacionado porque no se puede vivir en mundos apartes. Esa es mi recomendación. Y la otra recomendación, te he dicho que iba a hacer dos. La formación no tiene por qué ser específica en un único sitio. Es decir, creo que antes he utilizado la palabra todoterreno, que no me gusta demasiado. Cuando digo que me he convertido en un todoterreno es porque yo creo que para ser un buen gestor hay que tener formación en varios campos. Y la formación en varios campos se puede obtener porque los recursos humanos son fundamentales, la contabilidad no es fundamental, pero es importantísima, la gestión contractual es muy importante y también lo que hoy en día llaman los asuntos generales, que es el cajón desastre, porque ¿qué más quisiera uno que tener a una persona que conozca pues muy bien la eficiencia energética, la eliminación de residuos, en fin, hay todo un mundo. Es decir, la formación, lo que yo recomendaría es que la formación fuese en varios campos, no limitarse a he hecho esto y tal que está relacionado, no, son varias cosas. Esas son las dos recomendaciones que yo haría para un futuro gestor sanitario. Muy bien, pues nos quedamos con ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Laboratorio de la Contratación y les deseamos todo lo mejor en la gestión del Hospital de la Princesa y allá donde vaya. Pues nada, encantado de haber venido y a vuestra disposición cuando queráis. Muy bien, muchísimas gracias.